246,000 uniformados garantizarán seguridad en elecciones. Tenemos respuestas a las dudas sobre los comicios. MOE alerta por curules de paz. 103 municipios están en riesgo. Estrategia de paz electoral, clave en esta jornada. Presidente del Senado invita a los colombianos a votar en paz. Pondremos a prueba una vez más la fortaleza de nuestra democracia. 18,677 menores de edad fueron víctimas de las FARC en 45 años. NS Noticias, con Isaac Nesim y Marcela Baena. Buenas noches. 246,000 integrantes de la fuerza pública fueron desplegados en todo el país para garantizar la seguridad en las elecciones de Congreso y las consultas presidenciales. Habrá restricción en pasos fronterizos y ley seca desde el sábado a las 6 de la tarde. A pocas horas de que se abran las urnas en todo el país, gobierno, órganos de control, cúpula militar y la organización electoral revisaron de manera detallada los puntos de la geografía en donde hay que reforzar la seguridad para garantizar los comicios. Hablaría más bien de 47 puntos, lugares, donde tenemos que desplegar una capacidad de seguridad diferencial. El Ministerio del Interior informó que tanto los candidatos a Congreso como a la Presidencia de la República que presentan algún tipo de riesgo ya cuentan con medidas de seguridad. Se ha asegurado 64 candidatos a la Presidencia de la República, se ha asegurado 400 candidatos al Congreso de la República. A raíz de un comunicado del Pacto Histórico sobre un posible fraude, las autoridades electorales respondieron. El verdadero fraude electoral puede estar en las calles de Colombia. El verdadero fraude electoral hay que buscarlo en la coacción, hay que buscarlo en la compra de votos, hay que buscarlo en la financiación ilegal de las campañas, hay que buscarlo en el uso de recursos públicos en las campañas. También se produce donde actores armados ilegales presionan a la gente para votar, o también se produce cuando se trasladan grandes cantidades de dinero en efectivo para compra de votos. Las autoridades que hacen parte del denominado Plan Democracia se reunirán este domingo durante la jornada electoral y posterior a los comicios para ajustar las medidas ya de cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Salimos a las calles de distintas ciudades del país para escuchar las preguntas de la gente relacionadas con las elecciones legislativas. En el ABC electoral les respondemos. Se espera que este domingo lleguen a las 123,000 mesas de votación más de 40 millones de colombianos, algunos de los cuales aún tienen dudas sobre el proceso electoral. Puedo ir acompañada al ser adulta mayor. Las personas que no se puedan valer por sí mismos pueden ir acompañados hasta el cubículo. ¿Puedo llevar la publicidad de mi candidato al puesto de votación? Solo se puede portar lo que conocemos como la ayuda pedagógica, que es un instrumento pequeño de uso personal que llevamos los ciudadanos en el bolsillo. ¿Qué pasa con mi voto si marco el candidato y no el partido? Si se marca solo el candidato es un voto válido, y si se marca el número del candidato y también se marca el logo del partido es un voto válido para ese candidato. ¿Puedo tomar una foto de mi voto? Está totalmente prohibido tomar fotografías de los votos precisamente para evitar la compra de votos. ¿Es obligatorio votar por la consulta presidencial o es opcional? El jurado va a informar que hay unas consultas. El ciudadano que desee sufragar por una consulta debe solicitar que le entreguen la tarjeta electoral para participar en las consultas. La invitación a todos los colombianos es a salir a votar masivamente y a cumplir con este deber ciudadano. La misión de observación electoral MOE lanzó una alerta sobre las elecciones en las circunscripciones transitorias especiales de paz. De los 168 municipios que las integran, 103 presentan algún nivel de riesgo electoral por la coincidencia de factores de fraude y violencia. 244 candidatos se disputan hoy las 16 curules de paz, aspirantes que quieren llevar la voz de las víctimas del conflicto al Congreso de la República. 168 municipios es donde tienes presencia de grupos armados ilegales, economías ilegales como cultivos ilícitos y minería ilegal. 3 de las 16 circunscripciones de paz están en alerta roja por temporada de lluvias. Aquí teníamos una apuesta, creo que una de las apuestas más importantes que se hizo en el acuerdo de paz es que en los territorios más afectados
estados con presencia de actores armados ilegales pudiera tenerse condiciones de inclusión democrática. Hasta el momento, en las 16 circunscripciones especiales de paz, ninguno de sus candidatos ha hecho el reporte sobre la financiación de sus campañas. Les contamos cuáles son los pasos que deben seguir para participar en el proceso electoral. Recuerden que se elige un senador, un representante a la Cámara por su departamento y un candidato a la presidencia, pero votando una sola consulta. Primero, verifique su lugar de votación. Ingrese a la página de la Registraduría General de la Nación. Haga clic para consultar el lugar de votación. Digite su número de cédula. Allí le aparecerá el puesto y mesa de votación. Segundo, diríjase a su lugar de votación. Acérquese a su puesto de votación entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. Tercero, seleccione los candidatos de su preferencia. Pida los 2 tarjetones, uno para votar Senado y otro para elegir la Cámara de Representantes de su departamento. Y si quiere participar de la consulta presidencial, pida un tercer tarjetón. Recuerde, marcar el logo del partido y el número del candidato de su elección sin salirse del recuadro. Y listo, así de fácil vota este 8 de marzo. El presidente del Congreso, Lidio García, invita a los colombianos a votar con confianza y en paz y a rechazar cualquier asomo de violencia que afecte los comicios. Este domingo 8 de marzo no solo elegiremos el Congreso de la República, pondremos a prueba una vez más la fortaleza de nuestra democracia. La confianza en el proceso electoral colombiano es sólida, está bien fundada. La Registraduría Nacional, el Consejo Nacional Electoral y los organismos de control cuentan con un equipo profesional altamente calificado. Tienen décadas de experiencia organizando y vigilando contiendas electorales complejas. Estos mecanismos están diseñados para garantizar elecciones libres, transparentes y justas. Rechacemos con firmeza cualquier intento de violencia, intimidación o desinformación. Las diferencias se dirimen con ideas, con argumentos, nunca con miedo, nunca con ataques. La democracia no depende solamente de las instituciones, depende también de nosotros. Por eso este 8 de marzo, tu voto es tu voz soberana. Define quiénes nos representarán, definen el rumbo de Colombia. Votemos libremente. La estrategia de paz electoral liderada por la Procuraduría ha sido determinante en estas elecciones. Por primera vez despliega todas sus funciones preventivas, invitando a denunciar irregularidades y a ejercer el derecho al voto. Para garantizar que las elecciones a Congreso y Presidencia de la República se lleven a cabo en las fechas previstas en la Constitución y que cada colombiano acepte y respete los resultados de las urnas, la Procuraduría viene promoviendo una estrategia denominada Paz Electoral. No es un partido, no es una campaña, no es un candidato, es una estrategia comunicacional para decirle a Colombia entera, en todos los rincones, hagamos paz electoral, vayamos en paz a las elecciones, no provoquemos enfrentamiento, más fractura, más polarización. El punto de partida de esta estrategia surgió de la irreparable muerte del senador Miguel Uribe Turbay, producto de un atentado hecho atroz que golpeó fuertemente los cimientos de la democracia. Hoy el Ministerio Público insiste en que entre todos debemos cuidar la democracia. Hasta ahora no hemos encontrado que haya evidencia, al menos indicios, de que viene preparándose un fraude para alterar el resultado de las elecciones. A través de la pedagogía, a partir de una sencilla pieza gráfica, la Procuraduría invita a todos los colombianos a participar en las elecciones de manera libre, transparente, segura, oportuna, consciente, legítima y sobre todo que se respeten los resultados, gane quien gane. Por su parte, el secretario del Senado, Diego González, pide participar con entusiasmo en las elecciones legislativas de este domingo. La jornada será transmitida por el canal Congreso todo el día desde las 8 de la mañana. La voz del secretario tiene la autoridad y el conocimiento para decir lo que dice. El Congreso de la República, en calidad de anfitrión del Capitolio Nacional, donde la Registraduría Nacional del Estado Civil instala la Mesa 1,
donde ejercen su derecho al voto el señor presidente de la República, los expresidentes y otros altos funcionarios. Queremos decirles que estamos preparados en seguridad administrativamente para recibir no solo a los funcionarios que acabamos de destacar, sino también a los otros ciudadanos que ejercen su voto aquí. La invitación a participar se complementa con la de la directora del Canal Congreso. Tener una transmisión especial desde el Canal Congreso y le vamos a contar a todos los colombianos en tiempo real los resultados de Senado y Cámara de Representantes. Vamos a tener un equipo de más de 60 personas entre técnicos, periodistas y presentadores. Vamos a estar desde diferentes ciudades del país. Esto gracias a la Dirección Administrativa, a la Secretaría General y a la Presidencia del Senado de la República. Los ciudadanos que se dispongan a votar este 8 de marzo podrán ir acompañados de sus mascotas. Sin embargo, la registraduría recomienda no hacerlo por ser sitios de aglomeración. En Colombia no existe una prohibición expresa que impida ir a votar en compañía de una mascota o animal de compañía. Millones de familias conviven con perros y gatos y ninguna ley les cierra la puerta en la jornada electoral. No existe ninguna norma, ni nacional ni territorial, que se lo impida, y tampoco le pueden exigir ningún certificado que demuestre que el animal es de asistencia o de apoyo emocional. La Registraduría Nacional no lo prohíbe, pero sí recomienda prudencia. Por seguridad se sugiere abstenerse de llevar mascotas, advierte la entidad, para evitar distracciones o accidentes. Es permitido el acceso de mascotas, pero pues uno le recomendaría no llevarlas porque son sitios, lo mismo que cuando van con los niños, no es que se prohíba el ingreso de menores, pero son sitios donde hay mucho tránsito de gente. Si decides llevarla, debe cumplir reglas básicas, collar y, si es necesario, bozal, además de elementos de aseo. La responsabilidad es del dueño. Eso sí, revise su puesto de votación. Algunos funcionan en espacios cerrados con normas propias y podrían limitar el ingreso. Votar es un derecho, hacerlo con respeto también. Para mantenerte bien informado en tiempo real sobre las decisiones que te cobijan en la vida diaria, síguenos. Encuéntranos en todas las redes sociales. Frente al reconocimiento de exintegrantes de las FARC sobre el reclutamiento infantil, un sector del Senado se pronunció enérgicamente. Según la JEP, 18.677 menores fueron víctimas de este delito desde 1971 hasta 2016. Los menores de edad fueron violados, torturados, asesinados y desaparecidos, señala el informe de la JEP, ante lo cual organizaciones defensoras de los derechos de los niños se pronunciaron. Tiene que ver con ausencia del Estado, tiene que ver con exclusión social, tiene que ver con pobreza, pero también hemos visto que hay un factor central que es la falta de un tejido familiar protector. Y por eso consideramos que una de las formas de prevenir y mitigar estos riesgos es generando entornos familiares protectores. El informe también reveló que 30% de las víctimas de reclutamiento tenían menos de 15 años, 24% reportó hechos de violencia de género, 35% de las mujeres sufrió violencia sexual y 28% de los niños y adolescentes reclutados permanecen desaparecidos. También tiene que haber un proceso de reparación efectiva por parte de quienes confesaron este atroz reclutamiento de los niños. Y aquí es un llamado también a que se fortalezcan las acciones precisamente de reparación cuando las víctimas son menores de edad. Desde la Comisión de Infancia y Adolescencia del Congreso se hará seguimiento para garantizar que se repare a las víctimas del conflicto armado y se tomen medidas que permitan garantizar de nuevo los derechos de los menores de edad. 32 veces se han disparado los casos de sarampión en toda la región y Colombia ya activó un plan de contingencia. 2 preguntas. ¿Quiénes deben vacunarse y qué hacer si viajan? Aquí les contamos. La Organización Mundial de la Salud reportó 14.891 casos de sarampión en las Américas. Ante esta emergencia, Colombia emitió una circular nacional para reforzar la vigilancia y la vacunación. Seguimos de manera pormenorizada y detallada el algoritmo diagnóstico por laboratorio desde la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Estamos teniendo en estos casos 3 que son importados. No tenemos casos autóctonos. Se indica la vacunación contra sarampión a niños de 6 a 11 meses que viajen al exterior requieren dosis 0. Menores de 10 años deben tener 2 dosis de triple viral. Viajeros de 11 a 59 años sin antecedente, una dosis 15 días antes del viaje. Si usted tiene contacto
o trabaja en el sector turístico o el sector transporte o tiene que viajar en el exterior, verifique su esquema de vacunación. Si presenta fiebre, erupción en la piel y ha viajado en los últimos 21 días, consulte de inmediato a su médico. Actualmente existen rutas de atención en urgencias y consulta externa y se reforzó la vigilancia en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos para aislar casos sospechosos y evitar contagios. Sube de nuevo la tensión entre el gobierno de Ecuador y Colombia por el aumento de aranceles del vecino país en un 50%. Hablamos con comerciantes y transportadores quienes ya empiezan a sentir las consecuencias de esta medida. El domingo 1 de marzo empezó a regir la tarifa de 50% de aranceles impuestos a productos colombianos por parte del gobierno ecuatoriano. El argumento es la falta de implementación de medidas efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia. No vamos a abandonar el principal canal institucional de buscar acuerdos. Comerciantes nos cuentan cuáles son las afectaciones de estas medidas. La frontera en este momento tiene quietud total, a razón de que la misma cadena de suministro hace que se alimenten otras fuentes de ingreso. 2.700 empresas colombianas exportan productos a Ecuador y el comercio binacional genera más de 200.000 empleos, por lo que puede darse un alto impacto a la economía de ambos países. Piensen en la población, que es la que en este momento está siendo afectada. Es una situación que combina seguridad fronteriza, diplomacia y estabilidad económica. Frente a la nueva medida del gobierno ecuatoriano, el Ministerio de Comercio de Colombia publicó un borrador de decreto para aumentar también los aranceles en 50% a importaciones provenientes del vecino país y amplió el listado de bienes afectados a más de 190 productos. Y vean ustedes, tomar un taxi se convirtió en un riesgo en varias ciudades del país. Los casos de paseo millonario se dispararon y el miedo crece entre los ciudadanos. Taxistas y autoridades buscan soluciones. Autoridades reportan un aumento en los casos de paseo millonario en varias ciudades del país. En Bogotá se registra un incremento del 362%. En Medellín y Cali también hay denuncias por la misma modalidad. Tenemos que buscar alternativas de tecnología para conectar a la policía, a los centros de atención con los gremios de transportadores, por ejemplo los taxistas. Aunque en su mayoría los casos se registran en taxis, el gremio advierte que ellos también son víctimas. La desconfianza es mutua y el miedo generalizado. Nosotros nos exponemos todas las noches a recoger o en el día a recoger personas que nosotros no conocemos y nos toca ir a sitios muy peligrosos. Que todos no somos malos, que habemos más gente buena que mala. Me parece bueno que también hagan las apps para los taxis. Como respuesta a este flagelo, en la capital se implementaron puntos estratégicos con vigilancia y gestores de movilidad. También se creó la plataforma Mi Movilidad a un Clic, donde los usuarios pueden consultar si el taxi y el conductor están habilitados antes de subir. El delincuente está desatento a la persona que salga, si va bajo efectos del alcohol, si está acompañado, si está solo. Preste atención a las recomendaciones. Nunca tome taxi en la calle. Use aplicaciones que dejen registro. Verifique placa y conductor antes de subir y comparta ubicación en tiempo real. En caso de emergencia o para denunciar, active la línea 165 del Gaula. La caída en la producción nacional de gas se cruza ahora con un nuevo factor internacional que podría presionar aún más los precios del sistema energético. Se trata de la situación entre Irán y Estados Unidos. 683 millones de pies cúbicos diarios fue el promedio de producción nacional de gas registrado en enero del 2026, lo que representa una reducción cercana al 17% frente al mismo mes de 2025. La cifra fue reportada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos y marca uno de los niveles más bajos de la última década. El 21% del gas consumido en el país provino de importaciones, lo que incrementa la exposición a las dinámicas del mercado internacional. Desde el sector energético, gremios como Colgas advierten que este escenario reduce la capacidad de respuesta del sistema y obliga a revisar la planeación energética de mediano y largo plazo. El país no puede verse a expensas de supeditar a los usuarios de la importación de gas cuando esos costos se van a ver reflejados en el costo del usuario final. El panorama se vuelve más sensible ante la tensión entre Estados Unidos e Irán. Desde la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos advirtieron que eventuales alteraciones en la oferta de países productores como Qatar o Irán podrían generar presiones adicionales en el mercado. El nuevo escenario internacional añade presión al debate legislativo. El reto ahora será
deberá contener posibles impactos en tarifas y garantizar estabilidad en el suministro. La situación laboral de las mujeres está en lupa de la Comisión de la Mujer. Por eso se encuentra adelantando mesas de trabajo con organismos internacionales buscando estrategias para aumentar su inclusión. Las brechas laborales entre hombres y mujeres en Colombia aún persisten. Según el DANE, las mujeres ganan 6,3% menos que los hombres y las brechas de participación, salario y condiciones laborales no muestran avances en los últimos 18 años. Nosotros tenemos que, de hecho, luchar más fuerte y más inteligentemente. Tenemos que organizarnos apropiadamente como sociedad civil y como sindicatos a través de toda la sociedad, de manera que podamos tomar el poder y los derechos que nos competen. Y es que la tasa de desocupación de las mujeres se encuentra en 11,4%, mientras que la de los hombres se ubica en 7%. Que las empresas manejen ese sello de equidad con las mujeres. Igualmente, más educación para nosotras las mujeres con el fin de tener acceso a más trabajo. Para expertos, uno de los principales obstáculos para el acceso laboral de las mujeres es la distribución desigual de las tareas del hogar y del cuidado no remunerado, pues ellas invierten 4,3 horas más que los hombres en tareas domésticas. Muy bien, hoy tuvimos nuestra emisión, imágenes de fondo de Bucaramanga, la ciudad bonita. El Senado le rinde así homenaje a las regiones del país. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @NoticieroSenado y en YouTube como @NSNoticias. Adicionalmente, los invitamos a seguir la transmisión de elecciones legislativas este domingo durante todo el día por el canal Congreso. Ya lo saben, los esperamos en la próxima emisión. Hasta entonces.